Agradecemos su presencia en este homenaje que le rinde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, al escultor Sebastián y a la conferencia que posteriormente nos brindará. Para dar inicio a este homenaje, presentaré a los miembros del Presidium que nos acompañan esta mañana. En representación de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de nuestra unidad académica, nos acompaña el maestro René Avilés Favila, coordinador de Extensión Universitaria. En representación de la maestra María de Jesús Gómez Cruz, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, está con nosotros el doctor Francisco Pérez Cortés, secretario académico de esa división. Es un gusto contar con la presencia de los escritores Dionisio Morales y Jorge Ruiz Dueñas, y me complace presentar a ustedes a nuestro invitado de honor, el escultor Sebastián. Además, queremos agradecer la presencia del químico Jaime Krapsov-Kinich, es rector de nuestra unidad y recientemente nombrado profesor distinguido de nuestra institución. Doctor, bienvenido. Para iniciar este homenaje, le pediré al maestro René Avilés Favila que nos dirija unas palabras en representación de la doctora Patricia Alfaro sobre la trayectoria y el trabajo de Sebastián. Yo le titulo al texto Sebastián y Geritz en la UAM Xochimilco. Este año se cumple el primer centenario del nacimiento de Matías Geritz, cuyo paso por México es estremecedor. Sus obras supieron impresionar a diversos artistas nacionales, a Sebastián entre ellos. Curiosamente, la UAM Xochimilco tenía planeado rendirle un emocionado y cálido homenaje al escultor nacido en Camargo, Chihuahua, quien es hoy el mayor artista plástico del país y cuyas obras han poblado las grandes ciudades del orbe, pero al final optamos por reunir a los dos, el maestro y el discípulo. Por ello, a partir de hoy, el campus Xochimilco de la UAM presentará una exposición dedicada a los dos memorables artistas. Para presentar la muestra representativa del trabajo de ambos, le he solicitado a dos queridos amigos de esta casa de estudios que se agiganta, que nos acompañen, Jorge Ruiz Dueñas y Dionisio Morales, ambos poetas y críticos de artes plásticas. El primero es por añadidura de los fundadores de la institución y durante su responsabilidad como secretario general se preocupó por acercar la cultura a la universidad, cuyo lema, todos lo sabemos, es casa abierta al tiempo. Dentro de las concepciones artísticas de Sebastián, todo es monumental, lleno de magia e imaginación. El reconocimiento nacional e internacional es pleno y en este comentario me limito a señalar su enorme importancia. Su arte es múltiple y sus concepciones enriquecen no solo a la escultórica, sino también a arquitectos, urbanistas y en general todo aquel que sabe de la importancia del arte en metrópolis complejas que no han sabido proteger el follaje y las zonas verdes en general. En este caso, el artista sustituye en lo posible y de obras donde la mirada puede reposar. Así, por ejemplo, en la Ciudad de México, la cabeza de caballo, popularmente llamada el cabellito, desde muchos ángulos es un respiro estético y un punto referencial. El fastidio de la grisura, la contaminación y un movimiento rutinario e incómodo de vehículos no permite ya más el arte, ya no permite más que el arte que propone Sebastián. Formas colosales, apoyadas en colores llamativos y estratégicamente colocados en puntos visibles desde diversos sitios. Los orígenes de Sebastián son diversos y posibles de rastrear. Matías Geritz, el arte cinético, los grandes espacios de su natal Chihuahua, Henry Moore, muralistas como Rivera, Siqueiros y Orozco, Leonardo y Miguel Ángel, la geometría y, por qué no, el arte prehispánico que edificó enormes pirámides, triángulos invertidos y buscó grandes figuras y muros colosales. Sin embargo, sus constantes propuestas hacen de él un artista complejo al que hay que descubrir y redescubrir constantemente. De allí la necesidad de apelar a la crítica y a los que se interesan por analizar al arte. Para conocer los pasos de Sebastián, tan de 7 leguas como tan intensos,
Cada uno de ellos es una nueva concepción estética. Lo he visto proyectar y trabajar, hacer la maqueta y revisar las descomunales piezas de toneladas que van a formar parte del rompecabezas. Los ingenieros le dicen que esa estructura no resistirá el peso y la altura. Sebastián les explica las razones tácticas e imaginativas por las cuales no solo lo soportará, sino será inmune a todas aquellas pruebas que el tiempo y la naturaleza le propongan. En relación a las nuevas esculturas que realiza Sebastián, Óscar Román comenta, comillas, nuevamente nos sorprende Sebastián con un grupo de obras por demás interesante en el contenido, el sentido y la intención. Si bien Cuántica habría sido un redescubrimiento de este gran autor con la nueva serie Universos Paralelos, logra transportar los límites y formas donde la materia se entrelaza como si fuera una ecuación, transformándose en grandes movimientos análogos y amorfos que resultan ser un grupo escultórico de gran impacto. En esta nueva serie podemos encontrar que las esculturas cobran una tridimensionalidad en donde la materia se une al espíritu, y en esta fusión se logra un dominio total del movimiento, haciendo que las piezas no solo se vean en constante dinamismo, sino también como una síntesis formal a partir de la cual el espectador podrá hacer una ponderación que lo atrapará en sus sentidos y emociones, ya que uno de los grandes logros de esta serie escultórica es la invitación a la reflexión. Se cierran las comillas. Sebastián ha sabido crear una escuela y la ha llevado por todo el planeta. Obras suyas se encuentran en muy diversas ciudades. Preocupado por la explicación estética de su trabajo y por abrirle las puertas a multitud de artistas plásticos a través de una fundación que es, como todo lo que hace su mente y sus poderosas manos, descomunal. Trabaja sin detenerse a reposar. La Fundación Sebastián organiza exposiciones, promueve artistas de todo orden, les entrega premios, existen orquestas y coros sebastianos y en sus bodegas están reunidos cientos, quizás miles de piezas que van integrando uno de los acervos particulares más importantes del mundo. Nuestra amistad es larga y mi admiración por su actividad creativa muy amplia. A Matías Geritz no lo conocí personalmente, pero sus obras originales y hermosas, no siempre de gran formato, me impresionan mucho y más de una me acompaña en casa. Para la UAM Xochimilco es una fiesta artística tener una exposición dedicada a estos dos gigantes de la escultura y aprovechar la presencia de Sebastián para rendirle un homenaje a su originalidad y audacia, a su irrefrenable y descomunal fantasía. El hombre artista que ha recibido reconocimiento internacional y cuyas obras están en ciudades disímbolas, mostrando que es un mexicano que bien entiende la universalidad. El suyo es uno de los mayores esfuerzos por poblar de fantásticas esculturas, todas monumentales, que en todos los tiempos se han manifestado por artistas ambiciosos artísticamente hablando. Si en un principio, lo que es normal, sus inmensas obras de arte poblaban las ciudades mexicanas, hoy las encontramos en Madrid, París, Tokio, etcétera, como la mejor prueba del talento estético mexicano. Ningún otro artista nacional goza de tanto prestigio internacional como Sebastián, quien hoy nos honra con su visita. Bienvenido, Sebastián. A continuación, el poeta y crítico de arte Dionisio Morales tomará la palabra. Sebastián ha realizado en el terreno de la geometría, origen y razón de su obra, una serie de planteamientos nuevos y alados, musicales e imaginativos, simples y múltiples, cuya aspiración última o primera, como la de todo gran artista, se eleva por sí sola, moldeada en fierro y suavizada en formas y colores elegidos de acuerdo a la necesidad de conformar un cuerpo que hable el mismo idioma de su creador, hasta alcanzar los elementos poéticos que la siembran en la tierra, la aran en el viento y la elevan a las alturas hacia siempre. ¿Qué sería de la obra de Sebastián si aparte de sus atributos y su genio no lo guiara la ambición, la pasión? Esta vehemencia terrenal le ha provocado grandes y triunfos insoslayables. Un artista
Un verdadero artista siempre está inmerso en el empebrecido fenómeno de la creación, que día a día requiere de una entrega sin reticencias en el manejo de las ideas, los bocetos, las maquetas y los materiales con que se moldea y se da forma y vida propia a una obra escultórica. En el caso de Sebastián, se ha convertido en una obstinada resolución de fe en el más heterodoxo sentido de la palabra, que no solo lo induce a explorar con visionaria e insospechada realidad los razonamientos geométricos euclidianos de la tercera dimensión, tan cercanos e identificables en su obra, sino que los llevan a experimentar con apasionados y originales alardes científicos y tecnológicos nuevas propuestas que los sitúan a la vanguardia en el terreno escultórico. Sebastián está ya a las puertas del paraíso, no como la mayoría de nosotros, los mortales, haciendo cola para entrar a él, a esa dimensión desconocida, pero soñada a lo largo de toda una vida, sino él está formado para salir. Este encuentro en un tiempo y un espacio X, en el que su obra escultórica, pictórica y gráfica delimita y sintetiza los terrenos en la confrontación de las miradas que se posesionaron de otro mundo interior, es decir, de otro yo, para asombrarse o reconocerse, puede también robarles o hacerles perder el alma a los espectadores, como temían los indígenas mexicanos que les sucediera ante la cámara fotográfica, con la diferencia de que con las obras de Sebastián uno se posesiona de otra alma. Sebastián ha logrado quebrantar para bien moldes y cánones no escritos, pero sabidos en la lucha por llevar su expresión original, sin importar técnica, temas o materiales, a la armoniosa seducción del mutuo encantamiento, mutuo porque algunas piezas no entregan su esplendor a cualquiera, entre dos espíritus que pueden ser disímbolos, atraídos por el inequívoco magnetismo de los polos opuestos, cuya mayor aspiración, después del deslumbramiento o de la inquietud primera al entrecruzarse los hilos invisibles de los sentidos, es la interrelación entre obra y espectador que desde sus terrenos respectivos culmina no en acatamiento o sumisión, sino en un hechicero aire de alegría y libertad. No es arriesgado afirmar que en México, a partir de la obra de Sebastián, nacida en la segunda mitad del siglo XX, la escultura haya marcado nuevos caminos y ganado con toda la de la ley nuevos espacios. En los últimos tiempos, Sebastián ha creado obra de gran formato, con un nuevo sentido ambiental y estético respecto a su concepción armonizadora en la fuerza siempre indestructible de la naturaleza, que aunque instalada en una inmovilidad temporal, la pieza, no deja de sorprendernos con sus espacios infinitamente vacíos. Son estos espacios a los que Sebastián reta tanto como a las áreas urbanas, forjando piezas que no estorben o permanezcan indiferentes, sino que se alíen razonada y poéticamente en la vida cotidiana de sus moradores. Solo los grandes artistas como él pueden lograrlo. Sus monumentales, inteligentes, emocionales y majestuosas construcciones a las que él ha llamado puertas son hasta ahora la culminación de otra etapa de su vida. El lenguaje silencioso de sus esculturas, aunque lo oigamos o descifremos a distancia, además de su sentido épico y de su aportación de cara al futuro, conforman un paraíso en el que, como ya dije, mientras nosotros tratamos de entrar, Sebastián sale, después de haberlo creado, a la busca de otro universo. Muchas gracias. Ahora el escritor Jorge Ruiz Dueñas nos hablará de la obra de Sebastián.
Porque el silencio se asienta sobre los que se han ido. Reconocer a quienes lo merecen es justo hacerlo en el presente, durante su tránsito coincidente con el nuestro, para celebrar los valores, el talento y nuestra cultura. La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana lleva hoy a cabo una iniciativa que la honra, porque este homenaje a Sebastián es, en sí mismo, una forma de la ars memoriae a la manera de Giordano Bruno. En realidad, la obra de Sebastián en su versión de geómetra cinético, tanto en formato monumental como en la exquisitez de la orfebrería, viene de una mirada de la naturaleza en su concepción más íntima. La mayoría de las veces se trata de formas ocultas en sí mismas, transformadas por una lectura que indaga la relación de las diversas proporciones y el equilibrio de las formas del universo. Esta casa abierta al tiempo, esta Unidad Xochimilco, significada siempre por sus posturas de vanguardia social, ha decidido bien en reconocer hoy a un creador afín a la materia, tierra, agua, fuego y aire, representados por Sebastián en obras de perspectiva múltiple que recrean también mitos arraigados en nuestros orígenes y aún en los entresijos de la noche de las culturas mesoamericanas. Las deidades antiguas y el hombre contemporáneo son alineados por este artista con trazos que van más allá de la anécdota en este espacio para la reflexión y la acción social. Lo cierto es que no es preciso renegar del ayer para ser modernos. Sebastián, con su obra, como otros grandes artistas plásticos de nuestra tradición, nos lo ha confirmado. Que esta institución lo reconozca significa que la esencia de la universidad pública aún nos permite fundar esperanzas en una sociedad que compatibilice el conocimiento técnico con la imaginación y con el arte. Muchas gracias, Sebastián. Doctor Francisco Pérez Cortés, secretario académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, nos dirigirá unas breves palabras. Cuando el filósofo Hegel definía al arte, decía que era aproximadamente la manifestación sensible de una idea. Traigo esto a colación porque en el lenguaje ya de un creativo, de un artista, que está presente directamente en la obra del maestro Sebastián, que es Chillida, él establecía más o menos la misma conexión. Él hablaba nada más que de dos términos más cercanos a su vivencia inmediata, y esos dos términos él los definía como nacimiento y germinación. Nacimiento y germinación, decía Chillida, se entrelazan en la elaboración de una obra. Se producía una obra de carácter universal. Ese carácter universal es el que define la obra artística para Hegel también. Lo que diría es que en nuestro caso, y ante la presencia del maestro Sebastián, diría también que lo que sucede es exactamente la misma proeza. La elaboración de una obra enraizada profundamente en la naturaleza de la vida mexicana, de la vivencia de nuestro país y de la naturaleza de todo aquello que nos caracteriza, pero que a través de su conexión con las diferentes experiencias de otros maestros, de otras tendencias, de otras obras, esta obra de raíz mexicana crece y se enraiza con una fuente de tipo universal, dando como resultado precisamente esta conexión entre lo nacional y aquello que adquiere como carácter artístico la naturaleza de una universalidad de todos los tiempos y de todos los lugares. La experiencia de Chillida, además, se inspiraba en una vivencia inmediata que él tuvo al momento de entrar en la Catedral de Santa Sofía de Estambul, cuando decías que cuando entré a esa construcción tuve la sensación de entrar a los pulmones de Bach. Él consideraba que Bach y el mar eran sus grandes nutrientes,
Y pareciera que en nuestro caso, si uno fuera capaz de adentrarse en la obra del maestro Sebastián, seguramente también ahí entraríamos a los pulmones de Bach, o al menos seríamos capaces de captar la acción del mar. Muchas gracias. Everything I want, everything I need. We can take it to the top, jump into my seat. Everything I want.